Estamos a 3 días de que tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa en la República de El Salvador. Informábamos al respecto y les decíamos que es una asamblea legislativa compuesta por elementos de lo más retrógrado que hay en El Salvador, representando a una ultraderecha de corte neofascista del siglo XXI, como le llaman algunos, fiel representante de ese menos del 1% de esa clase económica, de esa oligarquía que domina y ha dominado a ese país ya por quizás más de 2 siglos. Recuérdense ustedes que estamos hablando del famoso país en donde libros se han escrito con títulos que van desde el país de las 14 familias hasta el país de las plantaciones de banana, hasta el país de la hacienda de una familia. Y es que recuérdense ustedes que estos elementos poderosos de la oligarquía salvadoreña entraron primero adueñándose completamente del país, de su tierra, y convirtieron a este país en un exportador número 1 de café, monocultivo, cultivando el café, y un pueblo en general que obviamente no tenía acceso a los granos básicos porque la preferencia era el café para ser exportado y así aumentar las ganancias de esta oligarquía que se fue transformando conforme iba transformándose el mismo sistema político económico en el cual estaba funcionando. Y ahora tenemos a un país que vive de lo que mandan los remeseros, los que se encuentran allá en el exterior. Y vea usted que sí es una fuente de divisas, una fuente de ingresos del país, por cierto, la número 1, la más grande. Supera en porcentajes grandes a sectores de exportación como lo son las maquilas, que es el sector de exportación más grande de El Salvador. Imagínese usted entonces estos diputados que han llegado a esta Asamblea Legislativa, tomaron posesión el 1 de mayo y empezaron ya a hablar de la fabricación de leyes que en ningún momento van a favorecer a las grandes mayorías. Ya se habla inclusive de esa ley de la tenencia de la tierra, en donde ellos emitirán un decreto legislativo, ya que tienen la mayoría de votos, y ya se está hablando de ese decreto legislativo en donde devolverán las tierras a estas 14 familias. Otro de los puntos que ya adquirió fuerza dentro de la Asamblea es lo que se refiere a los recursos del subsuelo, los recursos naturales del país, que no son muchos, pero ahí tiene usted el agua. Y están hablando ya de una ley del agua, en donde pasaría a formar parte de una propiedad privada de un par de corporaciones, un par de empresas, un par de familias, que tendrían, de acuerdo a algunos al mismo texto de esta ley, tendrían acceso a más del 80% de los recursos de agua que existen en ese país. Y desde ahí hay que entender que estamos hablando de un país en donde las grandes mayorías, ese pueblo paupérrimo, ese pueblo que vive en una miseria que ya las mismas Naciones Unidas la han declarado como una miseria aberrante. Este gran número de salvadoreños no tiene acceso al agua, aún con la situación presente,
en donde todavía no se ha privatizado por completo ese recurso natural. Bueno, tienen los votos, tienen los votos estos grupos oligárquicos adentro de la asamblea. Entonces, de acuerdo a los entendidos en esta materia, estaríamos hablando ya de cuestión de tiempo. Pero de que se va a pasar se va a hacer ley, parece que hay pocas dudas al respecto. Otro asunto que ha llamado mucho la atención y que ya están trabajando en ello de igual manera es seguir privatizando aún las pensiones. ¿Qué implica eso? ¿Qué quiere decir eso? Aumentar los años de trabajo de los pensionados y disminuir al mismo tiempo los beneficios de los pensionados. Alguien declaraba esto inclusive como el negocio del siglo, en donde hay un par de AFPs, le llaman, o sea, las administradoras de los fondos públicos. Estas son empresas privadas que cuando usted revisa y ve quiénes son los dueños de estas AFPs, usted va a ver los mismos nombres de esas mismas 14 familias, que para algunos se han disminuido, se han hecho más poderosas, y que para otros han inclusive multiplicado ese nombre. Al caso viene que ya hay material, hay datos, hay documentos que indican que ya el número de millonarios en esa república de El Salvador sobrepasan a los 250. Alguien hacía el comentario que le vino bien la guerra de los 80s, ya que antes y durante esta guerra el número de millonarios no pasaba, por eso es que se le llama el país de las 14 familias, no pasaba de ese número. Ahora ve lo que hasta el nivel en donde se ha multiplicado ese número. Se habla también, y recuérdense que en este programa brevemente les estamos dando esta información por los límites de tiempo, pero también ya se habla, además de la reforma a la ley de la pensión, también se habla de esta otra situación que tiene bastante que ver, obviamente, con la reforma de los pensionados, como no es el salario mínimo, en donde se han llegado a dar declaraciones inclusive de que se haría un decreto en donde no se aumentaría, se garantiza el no aumento. Mire qué interesante el lenguaje que está utilizando esta nueva asamblea, en donde se garantizaría el no aumento del salario mínimo por lo menos por los próximos 3 años. Y ya usted sabe que las asambleas en este país de El Salvador se eligen y el periodo es por 3 años. Hay una situación bastante urgente también que hay que mencionar con lo que respecta a esta asamblea legislativa, y es donde se está hablando inclusive de un aumento a todos los beneficios de cada uno de los trabajadores que se encuentran en esa asamblea, que de acuerdo a algunos números que se han visto sobrepasan a los 3,000. Algo de lo que no se menciona en lo más mínimo es en realidad de los problemas reales, de las causas reales que tienen a ese país una situación bastante desesperada para la mayoría de sus habitantes. En ningún momento se ha hablado de modificar ese modelo económico llamado neoliberalismo, que es el que ya en repetidas ocasiones Radio Revolución ha hecho ya programas enteros en base a eso. Otro tema que es imposible de tocar, ni siquiera de mencionar, es el sistema fiscal que tiene ese país, en donde el que tiene más capital paga menos y en muchos casos no paga impuestos. Oiga bien que hay una cifra que anda
recorriendo por todo el país y que ya mucha gente lo sabe, en donde se ha llegado a decir, con pruebas obviamente, que la evasión y la ilusión de impuestos, si usted las junta en varios años, inclusive ha alcanzado el equivalente a más de la mitad del presupuesto nacional de la nación. Sí, parece algo que no debería de ser, pero esto se está dando en El Salvador y algo que los diputados obviamente no están tocando. ¿Por qué? Porque tienen una agenda bien específica y acuérdese que estos son empleados de específicamente estos que son los que no pagan impuestos. Esta es entonces la nueva Asamblea Legislativa completamente derechizada, pero no solamente derechizada, sino que extremadamente derechizada y que está al servicio de cada vez menos familias, esos grupos económicos que hoy dominan la realidad política y económica de El Salvador. Este tema de la Asamblea Legislativa le va a seguir dando seguimiento Radio Revolución, ya que tenemos desde adentro a los corresponsales que nos están manteniendo informados. Y tome en cuenta que ya a estos días que va de funcionamiento la Asamblea, no se ha hablado en ningún momento de cómo se le va a poner fin, por ejemplo, a la ola de asesinatos diarios, a la ola de crímenes violentos en contra, inclusive ya se puso en calidad de epidemia lo de feminicidios. Hay una ola de asesinatos también en contra de mujeres que se está dando y se está volviendo cada vez más alarmante, más grande. No hay medidas al respecto, no hay medidas de igual manera a lo de los precios de la canasta básica, cada vez más se eleva más y esto obviamente está creando en la población salvadoreña un disgusto que cada vez más se nacionaliza, más se institucionaliza, más se hace más grande. Y de ahí que el próximo programa manténgase en sintonía porque Radio Revolución va a estar en directo y en vivo con el nuevo movimiento que ha surgido. Ese nuevo movimiento de las nuevas ideas que ya se está constituyendo en partido político y que se estaría ya disputándose la presidencia en las próximas elecciones del año 2019 que se llevarán a cabo en la primera semana de febrero. Radio Revolución, mantengan sintonía.